enmarca dentro de lo que es una disciplina que venimos trabajando como Departamento de Historia y Ciencias Sociales y también de Filosofía desde el año 2004. Ese año comenzamos a organizar las jornadas internacionales de teoría y filosofía de la historia. Y desde ahí a la fecha hemos realizado nueve eventos. El próximo es el año que viene, entre el 25 y el 27 de agosto del 2021. Ya les va a llegar la convocatoria por esta misma vía, ustedes que están inscritos, así que les vamos a entregar esa convocatoria. El tema para las próximas jornadas será las paradojas de la historia. En estos momentos tenemos en prensa el libro sobre las categorías de la historia pasado, presente y futuro, que va a salir por la editorial TREA, la editorial española TREA, y quería mostrarles también la última obra impresa que tenemos hasta ahora, que es la octava jornada, que es La utilidad de la historia, que también fue publicada por la editorial TREA de España. Tenemos todas las jornadas están con sus publicaciones, y por lo tanto es una instancia que nosotros ya la hemos convertido en una tradición importante, con mucha convocatoria de participantes nacionales y extranjeros. La hacemos en Viña del Mar. La Universidad Adolfo Ibáñez tiene una sede en Viña del Mar y tradicionalmente es ahí donde nosotros realizamos este evento. Así que ya les recuerdo, el 25 al 27 de agosto de 2021 vamos a tener nuestro próximo encuentro en Viña del Mar, y pronto a través de la comisión organizadora compuesta por José Luis Vido, que está aquí presente, Paola Corti y yo, con un grupo de colaboradores también de los departamentos de Historia y Filosofía, vamos a hacerles llegar entonces diríamos, el anuncio de nuestro próximo evento en el 2021. Así que en ese marco, este seminario podríamos decir que son diálogos en torno justamente a la temática de teoría y filosofía de la historia, en este marco más grande que son las jornadas. Y agradecer infinitamente la presencia de nuestros invitados y también especialmente a Rodrigo Escribano, ¿cierto? Y a Danilo Valle por poder organizar esto y organizarlo de una forma total, con enorme compromiso. Daniel ha participado en varias de nuestras jornadas, así que es un activo asistente y colaborador. Rodrigo se ha incorporado a partir de este año a nuestro Departamento de Historia y Ciencias Sociales. Él viene de Alcalá de Henares, actualmente está, en estos días está en Madrid, ¿cierto? Ha llegado hace poco a pasar el resto de la cuarentena allá. Y entonces, gracias a ellos dos, junto con la colaboración de Francisca, que ha estado en contacto con ustedes por el tema de las inscripciones, hemos podido concretar este evento. Y gracias entonces María Inés y Fernando por la gentileza de compartir sus ideas con nosotros, y solamente eso, darles la bienvenida y esperarlos para el próximo año, en el 2021, y esperamos sin pandemia, ¿no? Que a esta altura se supone que eso debería pasar. Así que, Rodrigo, te dejo con la palabra. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias, Rodrigo. Yo decir que es un honor darle apertura al seminario, como todos sabéis, titulado Cronos atribulado, el pasado, el presente y el futuro desde la teoría de la historia. Como ya ha dicho Rodrigo, este acto académico se encuadra muy modestamente en el marco más amplio de estas jornadas internacionales de filosofía y teoría de la historia, que han organizado los departamentos de historia y filosofía, como ha explicado Rodrigo, desde 2004. Y digamos que, bueno, pues este es un entremés no menor para las nuevas jornadas que se celebrarán en 2021. Evidentemente, debemos y queremos comenzar dándole las gracias a los dos departamentos que han acogido el acto, y particularmente a Rodrigo Moreno, a José Luis Vido y a Francisca Sofía Rodríguez, por supuesto, por contribuir tanto como han contribuido a la organización. Yo también, egoísta y personalmente, le quiero dar las gracias a Daniel Ovalle, que es el genuino artífice intelectual y ejecutor del seminario. Yo, bueno, pues me puedo considerar un ilustre parásito que se ha aprovechado de su buen hacer, ¿no? Por supuesto, les damos las gracias a los dos ponentes, la doctora María Inés Mudrovich. No, lo he pronunciado bien, María Inés, se me ha olvidado, era la pregunta que tenía que hacerte antes. Dímelo, ¿cómo se pronuncia para no equivocarme?
Enciende el audio, por favor, que no te... Ahí está. ¿Sí? Sí, no, me pronunciaste, es decir, se pronuncia Mudropsik, pero no importa, ya estoy acostumbrada. Tenía la duda ahí, decía Mudropchik, bueno, pues María Inés Mudropchik y el doctor Francisco Betancourt, como decía, por compartir hoy sus reflexiones, con el único estímulo además del amor al conocimiento, creo yo, y todo ello a pesar, bueno, de las distancias hemisféricas, los cambios horarios y las ya tristemente normalizadas dificultades que nos trae el contexto de pandemia, ¿no? También gracias, evidentemente, a los asistentes que han aparcado heroicamente sus compromisos cotidianos para aprovechar esta gran oportunidad. Y es que no debemos olvidar que hoy tenemos el privilegio de escuchar a dos de los mayores expertos en el campo de la teoría de la historia. Además, a dos expertos que hablan español, cosa que en un mundo disciplinar tan anglófilo como este no es poco privilegio, ¿no? No voy a demorarme nada, pero sí que me gustaría darles pie a los ponentes subrayando el espíritu con el que nace el seminario, ¿no? Cuando uno acude en estos días a un congreso de prospectiva, que yo no me preguntéis por qué, pero lo he hecho, sin duda escuchará en las tribunas y los pasillos una frase algo desalentadora. El futuro ya no es lo que era, dicen mucho los futurólogos, ¿no? Pero es que si uno, como historiador que es, se pone a charlar con los colegas sobre el valor de la profesión o enciende las noticias para emborracharse un poco de episodios de iconoclastia, normalmente acaba con la impresión de que el pasado y la historia ya no son tampoco lo que eran. Estas percepciones tampoco halagüeñas no dejan de acentuarse. Y yo creo que todas ellas tienen algo en común, remiten a una crisis del tiempo. O dicho con más propiedad, remiten a una crisis de las percepciones temporales de nuestras sociedades. Una crisis que sin duda, yo creo, se debe parcialmente a la incertidumbre galopante respecto de los desarrollos geopolíticos, ecológicos, tecnológicos, socioeconómicos y ahora también epidemiológicos que tienen lugar en nuestra contemporaneidad. También podría tener esta crisis relación con los fenómenos de desarraigo e inmediatismo que parece incentivar esta sociedad que algunos llaman del hiperconsumo. En todo caso, en este contexto nos bombardean preguntas propias de una edad un poco anómica y que anuncia o parece que anuncia cambios radicales. Estas preguntas se nos vienen a la cabeza, yo creo, constantemente. ¿Seguimos caminando hacia un horizonte compartido de progreso? O tal vez vamos a ser víctimas de nuestra propia acción transformadora sobre el planeta, de nuestros conflictos intestinos, de nuestros experimentos tecnológicos, de un virus mutante o de nuestra creciente incapacidad para asegurar la cohesión social. ¿Qué puede enseñarnos eso que llamamos pasado respecto de un futuro que se anticipa como un país radicalmente extraño e inexplorado? Para invertir un poco esa célebre frase de David Lowenthal, que defendía que el pasado es un país extraño, ¿no? Todas estas preguntas subyacen a la actual confusión respecto del significado preciso del tiempo histórico. Muchos lo han diagnosticado. Yo creo que María Inés, sin duda, nos explicará muy bien el concepto de presentismo, con el que pensadores como François Hartog y Aleida Assmann han diagnosticado el ahora interminable que se ha instalado en la conciencia temporal de las modernas sociedades de consumo. Ellos dicen que como consecuencia, en buena medida, de la hiperaceleración tecnológica, de la hiperaceleración vital. Otros, como Hans Ulrich Gumbrech, Byung-Chul Han, Manuel Cruz, afirman que el presentismo no se debe tanto a la aceleración como al hecho de la ausencia, de que la ausencia de expectativas significativas con respecto al futuro y la falta de arraigo en el pasado habrían conducido a la atomización de nuestras experiencias temporales. Muy interesante también es la perspectiva de Robert Redeker, que en 2015 intuía que el presentismo tiene mucho que ver con el jovenismo, es decir, con el culto a la juventud, el rechazo velado de la vejez y el inmortalismo hedonista que pretende invisibilizar el fenómeno de la muerte. Difícilmente invisibilizable en nuestros tiempos, porque no hay duda de que el COVID ha supuesto el colofón de unas incertidumbres civilizatorias que venían ya en aumento y está problematizando más que nunca los horizontes de expectativa de nuestras sociedades, de las sociedades contemporáneas y también su relación con el pasado. Si algo tienen en común los dos expertos que hoy nos acompañan es que ambos han reflexionado larga y yo diría que brillantemente sobre estas problemáticas y que ambos han defendido que los historiadores y los filósofos tenemos un papel muy importante en ellas.
la operación historiográfica y su incidencia en los regímenes de historicidad que habitamos deben ser repensados con enorme urgencia. Sin más preámbulos, vamos a comenzar con María Inés, que tendrá media hora. Tras ello expondrá Fernando con otros 30 minutos y dejando las preguntas para el final. Comenzamos, pues, con María Inés Mudropčić, seguro que lo he pronunciado todavía imperfectamente, pero bueno, cuya extensa trayectoria académica evidentemente demandaría otro seminario monográfico para ser descrita. Resalto que es doctora de Filosofía por la Universidad Nacional de Buenos Aires, profesora titular de Filosofía en la Universidad Nacional del Comahue. En fin, ahí es nada, como decimos en España, ¿no? En lo referente a su producción, ha publicado un volumen pues muy considerable de artículos y libros que versan sobre los temas que hoy nos ocupan. Si queréis ver su currículum y ver sus citas, podéis meteros en su perfil de culturahistórica.org, luego lo pasaremos por el chat. Los que la hemos leído con atención sabemos que entre sus contribuciones están la explicación de la vinculación estrecha que se ha dado entre el pensamiento historiográfico y las formas sociales de percepción del pasado y del tiempo, también la demostración de las profundas implicaciones morales que tiene pensar el presente en perspectiva histórica, o el análisis sobre el porqué las grandes catástrofes del siglo XX no dieron lugar a nuevos horizontes políticos, sino a una memoria traumática, incapaz de sobreponerse al quiebre de las utopías decimonónicas. Veremos si estas grandes catástrofes del siglo XXI dan pie a nuevos horizontes políticos o no, ¿no? Pero bueno, hoy parece que nos va a hacer partícipes de algunas de estas reflexiones y que además las va a vincular al problema de la pandemia, que evidentemente sobra decir que a todos nos interpela, ¿no? Un verdadero lujo, así que sin más preámbulos, pues le doy paso a María Inés. ¿Ya puedo hablar? Sí, ya bueno. puedes hablar. Bueno, gracias Rodrigo por tu presentación y también quisiera agradecer al doctor Rodrigo Moreno, el director del departamento, muy especialmente a Daniel Ovalle, que se ha encargado de organizar junto con Rodrigo la reunión, a Francisca, que también ha tenido la paciencia de contestar mails para que la gente se pueda conectar, y bueno, a todos los que están conectados. Vamos a tratar de un poco de hablar, sí, cuestionar y pensar acerca de si realmente estamos transcurriendo un presente de características históricas en este evento que nos ocupa, que es la pandemia. Voy a comenzar mi charla mostrando imágenes de la ciudad de Nueva York. Elegí Nueva York por haber sido el 11 de septiembre del 2001 el escenario de lo que algunos denominaron evento único, Major Event, evento sin precedentes, y que se conoce popularmente como el 11S, el 9/11 o septiembre 11. De lo que ha sido definido como un ataque terrorista, quiero mostrarles una imagen icónica que ha recorrido el mundo, y creo que todos nosotros hemos visto: el hombre cayendo en solitario de una de las torres. El número de muertos oficialmente declarados es de 3.016, los heridos no fatales 25.000. Se ha señalado como perpetradora a Al-Qaeda, se lo ha calificado como un ataque terrorista, que ha involucrado secuestro de aviones, muertes en masa, ataque suicida, y si uno busca en Google dice que el arma que se utilizó, entre otras, fue el vuelo 11 de American Airlines. Las otras dos imágenes que también voy a mostrar son de Nueva York. Fueron tomadas hace apenas 2 meses en el marco de lo que la OMS ha declarado a partir del 11 de marzo de este año, 2020, la pandemia del COVID. La primera que voy a mostrar de esta serie es la que muestra las fosas comunes en las que se enterraron algunos de los muertos por COVID. La tarea, en este caso, cerca del Bronx, fue realizada por presos. La segunda imagen que voy a mostrar muestra los camiones refrigerantes llenos de muertos para que los cuerpos puedan conservarse en buen estado. Ambas imágenes, como la del hombre en solitario de las Torres Gemelas, recorrieron el mundo.
La cantidad de muertos por COVID hasta la semana en la ciudad, no en el estado, en la ciudad de Nueva York, asciende, no los conté, no vi el número hoy, hasta ayer eran 22.882. Esta pandemia ha sido denominada por los líderes del mundo, incluido Trump, como guerra. Es muy difícil, casi imposible, encontrar fotos de muertos y heridos y de sobrevivientes en los hospitales del 11S. Los canales de noticias se guardaron muy bien de no difundir imágenes de muertos o de cuerpos destrozados. Aún la foto del hombre que cae es la foto de un hombre vivo. El caso es muy diferente en la pandemia actual. Los cajones se suceden, los muertos se muestran, y basta hacer un pequeño recorrido por Google para ver imágenes de enfermos en hospitales, enfermos trasladados con máscaras, muertos apilados en bolsas de plástico. ¿Qué pasó en el lapso de estos casi 20 años? Del extremo del pudor de ocultar a la vista a los muertos, a los cuerpos despedazados, a la casi morbosa reiteración visual de los muertos y enfermos con COVID del presente. ¿Qué tiene de particular el fenómeno de la pandemia para que los cuerpos muertos y enfermos sean mostrados hasta el hartazgo, aún en países que, como es el caso de Estados Unidos, se ocupó y se preocupó por ocultar las imágenes de todos los muertos? Pensemos nomás que en la Segunda Guerra Mundial murieron 400.000 soldados estadounidenses, y pensemos solamente en las películas que nos muestran. Voy a adelantar en parte mi respuesta. Lo que la pandemia vino a hacer tambalear, no digo terminar, pero sí tambalear, es al sujeto moderno, al sujeto posmoderno, al transhumano, al poshumano, al sujeto, para decirlo en términos de la teoría de la historia, que habitaba, y digo habitaba, en un mundo presentista. Ese mundo que sucedió al mundo futurista o del progreso que Occidente inventó luego de la Revolución Francesa. Lo que la pandemia nos mostró es algo que nunca dejamos de ser, que somos animales. Es decir, y para decirlo quizá sin al contrario, con eufemismo para alguna mente todavía moderna que nos esté escuchando, seres biológicos. En primer lugar, voy a mostrar por qué ya no somos más presentistas, o por qué la pandemia no nos deja ya ser más presentistas. En segundo lugar, voy a describir el alcance del concepto de evento sin precedente que Simon Soltan ha puesto en el centro del debate en el ámbito de nuestra disciplina, que es la teoría de la historia. Y por último, quiero proponer el concepto de vida emplazada, como correlato del concepto de igualdad moral y como contrapartida del eslogan de Donna Haraway, Make Kim Not Babies, haz parientes pero no bebés, para poder pensar en un futuro, en un otro social y político. Ser presentistas o experimentarse en un mundo presentista es lo que el sociólogo norteamericano Richard Sennett expresó en un reportaje que le hicieron cuando vino a Buenos Aires en 2018. Él venía de Europa, estaba viviendo en ese momento de Europa, y decía, refiriéndose a Europa, ¿no? Dice, la gente no puede imaginar un futuro, no se puede vivir así. Me gustaría que algo nuevo ocurra, decía en 2018. La idea de presentismo, tal como dijo Rodrigo, fue acuñada por Hartog en 2003, reafirmada por autores como Assmann en 2013, Gumbrecht en 2014. Para Hartog, el presentismo es un régimen de temporalidad, es decir, un orden, una forma de organizar que tenemos las sociedades occidentales, pasado, presente y futuro. Durante el siglo XIX y parte del siglo XX, reinó lo que Hartog denominó futurismo.
Es decir, un orden temporal en que comandaba el futuro, era la época en que reinaba la idea de progreso, era una época optimista, de un futuro mejor, la época en que nuestros abuelos venían a hacer la América, la época de los supersónicos, la del cohete a la luna, la que veían todos a través de los televisores en blanco y negro. La época en que la tecnología no ofrecía amenaza alguna. Algo pasó, según Hartog, después de la Segunda Guerra Mundial, para que el orden temporal haya cambiado. Cambió del futurismo, pasamos a vivir en un mundo en que el presente es la dimensión relevante. Hay que vivir el presente, nos dicen los coaches. El presente es lo único que existe. Tu momento es el ahora, vivilo. Es decir, se ha valorizado el deseo de valorar lo inmediato. Aún la muerte no es respetada. En nuestras sociedades cuyas poblaciones han envejecido debido a los avances de la medicina, se han incrementado las técnicas de rejuvenecimiento. No sienta para nada ser viejo. El pasado ha sido absorbido por el presente y la cualidad del futuro ha cambiado. De ser un futuro promisorio, se ha transformado en un futuro amenazador. De los supersónicos, hemos pasado a la saga de los Terminator. Los avances tecnológicos provocan el temor de que se nos vuelvan en nuestra contra. El peligro de la guerra nuclear, la crisis climática, el colapso de la biodiversidad, la brecha cada vez más creciente entre ricos y pobres, los mares inundados de plástico. El futuro se percibe como catastrófico, lo que, en palabras de Gumbrich, hace que en lugar de dejar atrás el presente, lo empujamos cada vez más hacia el futuro. No podemos dejar pasar el tiempo o de perder el tiempo. En este mundo presentista hemos cambiado nuestras relaciones espaciotemporales, de lo cual esta charla es un ejemplo. Gumbrich, y quiero dar el ejemplo tomé este ejemplo por el momento que estamos pasando, ve en los aeropuertos un emblema de estas nuevas relaciones, del mundo presentista. El aeropuerto es el emblema del mundo presentista. Un pasajero norteamericano, un pasajero, por ejemplo, que llega a Norteamérica, un pasajero europeo que llega al aeropuerto JFK, por ejemplo, con conexión a China, aun cuando haya aterrizado y haya visto el Empire State, no está en Nueva York, porque es un pasajero en tránsito. Su cuerpo todavía está presente y le demanda un almuerzo, pero cuando toma la conexión a China, le enchufan un desayuno, que a muchos de nosotros nos ha pasado. Los múltiples tiempos de los diferentes viajeros que se cruzan en este punto, que es el aeropuerto, entran en conflicto con el tiempo local de los empleados. Este presente de diversas series temporales se ve reflejado en los relojes de los diversos usos horarios que encontramos en muchas terminales. Gumbrich señala la pérdida de la relación espacial con nuestro cuerpo. La espacialidad se independiza de nuestro cuerpo cuando, por ejemplo, en pocas horas hacemos muchísimos kilómetros en avión, o como en este caso, que yo estoy físicamente presente en mi casa, en un pueblo de la Patagonia, y no sé dónde están muchos de ustedes perdidos, algunos sí lo sé. Quizá la desaparición de la experiencia corporal inmediata haya exacerbado la atención dedicada al mismo. Pasemos ahora al concepto de eventos sin precedentes, unprecedented change, que me interesa tratar en el marco de esta charla. Técnicamente, un evento sin precedentes es algo que sucede que no pudimos avisorar, que ni siquiera pudimos prever, simplemente porque no nos había ocurrido antes.
Es algo que ocurre por primera vez y que según Derrida ocurre porque no lo pudimos ver venir y que innegablemente traerá consecuencias una vez que transcurra. A Derrida le hicieron una entrevista en ocasión del 11S y él dijo, esto no es un evento sin precedentes, es un evento sorpresivo, es un major event, pero no es un evento sin precedentes porque ocurrió en una época en que era posible que ocurriesen ataques a terroristas, del tipo terrorista en Nueva York, inclusive las Torres Gemelas habían sido amenazadas con bombas anteriormente. Quizá lo que no tenía precedente eran los aviones usados. Pero lo que me interesa focalizar en el concepto de cambios sin precedentes y que puso en escena un joven colega, y quiero remarcarlo de joven porque en esta charla es importante la pertenencia generacional, es Simon, que si bien acuerda con Hartog, Assmann y Grumbach acerca de que vivíamos, voy a decir yo, en un mundo presentista, está en profundo desacuerdo acerca del diagnóstico presentista acerca del futuro. Dice Simon, y ahora lo estoy citando, creo que el diagnóstico cultural del presentismo no hace justicia a las visiones de futuro que se atienen a los dominios de lo tecnológico y de lo ecológico. Es decir, en relación a lo que es la inteligencia artificial, el transhumanismo, la biotecnología, el cambio climático inducido por el hombre, los cyborgs. Para Simon, estas visiones de futuro negativas no deben ser puestas en lo tecnológico, en el mundo de lo tecnológico, lo poshumano, lo transhumano, o en el mundo de lo ecológico, sino que en realidad lo negativo, el futuro negativo, es del orden de lo político y de lo social. Es lo que decía Richard, es decir, volviendo a la cita de Richard Sennett del comienzo de la charla. Si la gente no puede imaginar un futuro, esa falta de imaginación se circunscribe, para Simón, en el ámbito social y político. Y yo acuerdo con él. Colonizar Marte y hacer de la humanidad una especie multiplanetaria, o ser capaces de curar enfermedades que en el presente son incurables gracias al avance de la ingeniería genética, ampliar la capacidad de procesamiento del cerebro humano por la inserción de chips, transformándolos en individuos más que humanos, no deben ser considerados como amenazas o catástrofes para la vida humana. Para Simon, quien no vio venir esta pandemia, estaríamos transitando desde fines del siglo XX una época de cambios sin precedentes. Sin embargo, yo quiero recuperar el sentido límite que Derrida le dio al concepto de evento sin precedentes, como el evento que no pudo ser anticipado, pues precisamente carece de precedentes, a partir de los que hubiese sido posible avisorarlo. Esta pandemia sí lo es. Esta pandemia, en mi concepto, es un evento sin precedentes. Esta pandemia, solo unos pocos pudieron anticiparla, como Bill Gates en una charla TED de 2015, que dijo que el mundo no estaba listo para una próxima pandemia. Pero ¿qué es lo que nos reveló esta pandemia? ¿Qué nos reveló este confinamiento global que se popularizó a través de las redes y de la televisión, a través del hashtag Quédate en casa? De golpe, retomamos de forma violenta a la relación espacial con nuestro cuerpo. Los aeropuertos, emblema para Gumbrich de la multiplicidad espacio-temporal presentista, de golpe están vacíos, y los fenómenos que podemos alcanzar son aquellos que están casi a la mano. Yo voy lo que el cuerpo me permite hasta el mercado del frente. El confinamiento se hace insoportable. Somos animales enjaulados.
Las multitudes, los recitales, las aglomeraciones festivas sociales, las grandes ciudades son amenazantes. El enemigo que nos declaró la guerra mata fundamentalmente a los viejos, sobre todo a aquellos que, con la ayuda de la ciencia y la tecnología, habían llegado a una sobrevida biológica. Imágenes de los geriátricos recorrieron el mundo, como así también la negativa de los familiares a recibirlos luego de ser dados de alta del hospital, porque no podían interactuar normalmente con su familia. Pero no solamente mata a los viejos, sino también a aquellos ejemplares de nuestra especie, sean estos viejos o jóvenes, con comorbilidades, palabra que fue inventada en 1970 para designar la presencia de una o más enfermedades en un individuo. Es decir, mata a individuos enfermos que viven gracias al progreso de la ciencia. Lo que se ha dado en llamar población de riesgo son individuos de nuestra especie que son o muy viejos o enfermos. No es letal para animales humanos jóvenes y sanos. Flor de cachetada al eslogan por siempre joven, forever young, que como futuro nos ofrecía la genética, la cosmética, la medicina y la bioingeniería. La pandemia nos ha obligado a no querer ser más presentistas. La catástrofe está ahora en el presente y queremos que llegue, cuanto más rápido mejor, la vacuna. Queremos pronto el futuro, prometedor de la vacuna, pero el enemigo se nos interpone de nuevo. Por más que querramos acortar los plazos, por más que querramos el futuro ya y salir de este presente, la respuesta biológica a la inmunidad lleva su tiempo, por lo menos un año. Ni la tecnología más avanzada puede romper en su inmediatez el límite biológico de nuestros cuerpos. La pandemia nos ha mostrado que lo que la modernidad, el progreso, la biotecnología, los cyborgs, los derechos humanos, la inteligencia artificial y Occidente en general, se habían encargado de ocultar, que somos primaria y fundamentalmente animales. Hasta los más conspicuos líderes mundiales desean alcanzar la inmunidad del rebaño. Y acá llego al tercer punto planteado. El desafío que ofrece esta pandemia a las llamadas ciencias sociales y humanidades, y en particular aquella que hoy nos convoca, la teoría de la historia. Donna Haraway, que es una bióloga y filósofa feminista, pronostica que si la población humana se sigue multiplicando al ritmo actual, para el 2100 habrá 11 billones de humanos. Haraway se hizo famosa no solo por su manifiesto sobre los cyborgs y por ser una feminista militante, sino también por su eslogan Made in, not babies, hace parientes, no bebés. Tal como reconoce Eva Domaska, una colega nuestra, la Haraway, junto con Chakrabarty, Bruno Latour, Walter Mignolo, Ansin y otros muchos, están construyendo las nuevas perspectivas en donde los debates se centran en la emergencia de un campo multidisciplinario, uno de cuyos ejes vino a exponer brutalmente la pandemia, que somos muchos los humanos y que somos básicamente animales. Es decir, atrás quedaron los referentes como Foucault, Derrida, Hayden White, y esto lo dice la Eva Domaska, cuyo maestro fue Hayden White. Los parientes de los que habla Haraway no son nuestros tíos ni nuestros abuelos, son los congéneres de las otras especies a los que usualmente, modernamente, denominábamos animales,
para diferenciarnos como humanos. Los monos, las cebras, los perros, los pájaros, es decir, los vivientes no humanos. Pero para que consideremos en serio poder hacer viable la idea de tener un pariente no humano, debemos entender que la noción de igualdad tiene que tener un carácter moral. ¿Qué quiere decir esto? Que la idea de igualdad no es una cuestión de hecho. Hay demostraciones científicas de que somos diferentes genéticamente, por ejemplo, o por sexo, o que tenemos diferentes capacidades, o que somos diferentes de los perros y de los gatos. La igualdad no depende de la inteligencia, de la fuerza física, de la destreza manual. La igualdad tiene que ser un ideal moral. Se trata de una prescripción de lo que debe ser. Y para que el eslogan de la primera parte del eslogan de la Haraway sea posible, debemos considerar que todos los animales somos iguales. La vida es el valor que nos iguala. Mi vida no vale más que cualquier otra vida. Somos muchos, nosotros, los animales humanos, y seremos tantos que el planeta ya no nos será suficiente. Pero creo que tenemos casi la obligación moral de emplazar nuestras vidas. ¿Qué sería una vida emplazada? Una vida a término. Somos seres vivos que sabemos que vamos a morir, solo que la modernidad, el progreso, el anti-aging, la bioingeniería, nos vendió la idea de un futuro ilimitado, de una vida casi limitada. Una vida emplazada sería simplemente eso, no una vida infinita. Vivir sabiendo que tenemos un plazo para vivir. 60, 65, 70, 75 años. Repensar una teoría de la historia desde un punto de vista de un tiempo humano emplazado es todo un desafío. Mientras tanto, continuemos rindiendo honores a los muertos que nos declaró el COVID, de la guerra que nos declaró el COVID. En 2011, el historiador y escritor Harari publicó en hebreo un libro que fue traducido a a más de 30 idiomas y que se llama De animales a dioses. Creo que esta pandemia lo que hizo fue bajarnos del trono y hacernos recordar, ya seamos argentinos, norteamericanos, chilenos o chinos, hacernos recordar lo que nunca dejamos de ser, que somos animales. Nada más, muchas gracias. Ahora que me muteo. Sí, bueno, como quieras, María Inés, muy maravilloso. Yo creo que ha sido muy inspirador y muy interesante. Como dijimos, dejamos las preguntas, que seguro que habrá muchísimas para después de la ponencia de Fernando. Ahora va a presentar Daniel Ovalle a Fernando y seguimos con el acto. Maravilloso. Bien, gracias María Inés, fantástica tu ponencia. Bien, voy a dar paso a Fernando Betancourt, que es doctor y profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en teoría y filosofía de la historia. Nuestro invitado ha publicado 3 libros. El primero se titula Historia y lenguaje, el dispositivo analítico de Michel Foucault, el cual fue publicado el año 2006. El segundo, El retorno de las metáforas en la ciencia histórica contemporánea, interacción, discurso historiográfico, matriz disciplinar, del año 2007. Y el tercero, Historia y cognición, una propuesta epistemológica desde la teoría de sistemas, publicado en 2015. Cabe destacar que estos 3 libros están disponibles en versión digital en el catálogo virtual del Instituto de Investigaciones Históricas al cual Fernando pertenece. Entre sus múltiples objetos de estudio, además del citado Foucault, están las relaciones entre la escritura de la historia con obras de autores de talla de Freud, de Certeau, Luhmann,
Blumenberg y otros más. Pero si hay algo que caracteriza el desarrollo intelectual de nuestro invitado, que es algo que me interesa recalcar en este momento, es la complejidad del análisis. Fernando es de los pocos historiadores de formación que se han tomado en serio el pensar la operación historiográfica desde el cómo. Pregunta mucho más compleja para comprender la historicidad de nuestra disciplina. Sirva su último libro para anotar este esfuerzo. Historia y Cognición no es un libro cualquiera de teoría de la historia, es un esfuerzo por comprender la operatividad de las y los historiadores desde las herramientas analíticas que entrega la teoría de sistemas. Con este libro, Betancourt entrega a la comunidad académica una propuesta epistemológica novedosa, de alta complejidad, posibilitando mirarnos a nosotros mismos desde la autorreferencialidad. Por último, en esta presentación no puedo dejar de mencionar que Fernando es una persona que ha sido capaz de compartir amablemente el conocimiento, y esto lo digo a título personal. Lo considero un maestro a la distancia, pues desde hace ya más de 10 años ha guiado y me ha ayudado a este iniciado en la teoría de la historia, llegando a ser jurado en mi tesis doctoral y un amable guía turístico por las calles de Coyoacán en mi única visita a México. Así que los dejo con Fernando Betancourt. Muchas gracias, Daniel, por la presentación. No puedo empezar obviando los agradecimientos principalmente a Daniel Ovalle por su esfuerzo organizativo notable, pero también, sin duda, a Rodrigo Escribano, a Rodrigo Moreno y a Francisca por su apoyo decidido a esta clase de eventos que me parece que hay que seguir impulsando cada vez más, con más ahínco, aunque las condiciones de la reflexión de la teoría de la historia parecen no estar en las mejores condiciones posibles. Y eso no solo tiene que ver con la pandemia, tiene que ver con la situación, me parece, que vive ahora, digamos, la investigación histórica, propiamente dicha. Sin embargo, yo quisiera presentar ahora unos comentarios respecto al concepto de operación historiográfica, que es una de las nociones importantes en mis proyectos de investigación. De hecho, este concepto de operación historiográfica para mí implica una suerte de bifurcación y por tanto una manera de tomar una decisión respecto a qué camino tomar. La operación historiográfica propuesta fundamentalmente por Michel Desserteaux en su trabajo señero, que es la escritura de la historia. De hecho, voy a hacer un conjunto de referencias a la obra de Michel Desserteaux en esta ocasión. Este concepto de operación historiográfica define una orientación reflexiva fundamental y una manera diferente de describir o autodescribir, digamos, la lógica de investigación del saber histórico. No es un concepto, por tanto, menor, sino es un concepto definitorio del tipo de orientación y del tipo de perspectiva puesto en juego en esta ocasión. Y en ese sentido, como bifurcación, aludiría a una modalidad diferente de describir al saber histórico si lo comparamos, por ejemplo, con las primeras descripciones que se dan en el horizonte del historicismo de la segunda mitad del siglo XIX. Es la opción per se para tomar distancia de las modalidades reflexivas que han amparado la fundamentación del saber histórico desde precisamente su emergencia moderna, segunda mitad del siglo XIX. Pero este concepto tiene que ver también con nuestras concepciones del tiempo, tiene que ver con nuestras concepciones, ya sea positivas o negativas, respecto al problema de la temporalidad, ¿no? Por eso me voy a detener ahí, más que hablar directamente respecto al problema del tiempo. La tesis que quiero aquí presentar es la siguiente. Es el ámbito de la operación historiográfica la que define todas las posibilidades de construcción de estructuras temporales. Toda referencia al pasado y al futuro están dadas fundamentalmente por el tiempo de la operación historiográfica. Se puede decir de una manera más abarcante, toda referencia que hacemos los historiadores respecto al pasado, al presente, incluso a la noción misma del presentismo, que aquí ha aparecido de manera determinante, pero también al futuro, dependen fundamentalmente del tiempo de la operación, del tiempo del hacer historiográfico.
Por tanto, el tiempo no es una condición externa al ámbito del saber histórico, sino es su condición de posibilidad. De tal manera que lo que se establece es una relación circular. Toda manera de hablar del tiempo, en cualquier sentido, de hacer referencias pretéritas, de hablar incluso de un presente extendido, de no simultaneidades, como la noción tiempo, historia del tiempo presente, o hacer afirmaciones respecto al futuro, están planteadas fundamentalmente por el tiempo de la operación como elemento determinante. Bien, de hacer la condición de posibilidad de toda afirmación respecto al tiempo, de toda estructura temporal. Y esto supone algo que está presente en el concepto de contingencia, que aquí ha aparecido también desde la presentación misma formal del evento de este seminario. Tiene que ver con el concepto de incertidumbre, podríamos decirlo así. Lo que se ha mostrado en la anterior ponencia, pero también en los comentarios de apertura y en la propia presentación, es que vivimos un tiempo de incertidumbre, una crisis del tiempo, un tiempo, si quieren, radicalmente contingente, pero esto supondría entonces que toda condición de posibilidad de hablar incluso en estos términos respecto al tiempo está dada por el tiempo mismo de la operación historiográfica. Esta estructura circular es la que es necesario analizar en términos más específicos, de delimitarla con mayor precisión y de sacar las consecuencias teóricas del caso. Pero lo que quiero señalar es, respecto al concepto de operación historiográfica, aparte de esta tesis que acabo de enunciar de manera general, a la que me voy a referir en términos indirectos, no directamente con lo que voy a desarrollar aquí en los próximos minutos, tiene que ver con tres cuestiones que me interesa tocarlas de manera muy rápida. Uno tiene que ver con la manera en la que se produce desde el concepto de operación historiográfica una perspectiva de autodescripción del saber histórico que podríamos denominarla como esencialmente pragmática. Se ha denominado incluso en términos de giro pragmático. Esta nueva manera, si quieren, de observar la operación historiográfica. A diferencia de las descripciones previas, de tal manera que este giro pragmático, que no es exclusivo de la obra de Michel de Certeau, estaba ya presente en diversos desarrollos filosóficos del siglo XX, particularmente, solo para dar un ejemplo, en el ámbito de la historia de la ciencia que viene de Kuhn, este giro pragmático está muy presente respecto, por ejemplo, a la manera en que se observaba las construcciones cognitivas por la filosofía de la ciencia en la primera mitad del siglo XX. De tal manera que la perspectiva que quiero señalar respecto a este giro pragmático es que este giro pragmático arroja una transformación profunda del tipo de reflexiones que pueden dar cabida a una serie de afirmaciones teóricas respecto al saber histórico. Esa manera por la cual se oscila el marco de interrogación a partir del concepto de operación historiográfica muy presente en los trabajos de Michel de Certeau, del qué al cómo, que señalaba Daniel Ovalle en la presentación, tiene que ver fundamentalmente no solo con una oscilación en términos de interrogación, sino con una ruptura respecto a las modalidades y a los marcos reflexivos previos que presumían de una descripción última del saber histórico. No es simplemente una manera diferente de observar al saber histórico, sino es una manera que toma en cuenta sus propios límites en tanto perspectiva. Por tanto, esto es importante señalarlo porque es una condición que me parece puede ser planteada en términos de perspectiva netamente epistemológica respecto al saber histórico, pero no solo respecto al saber histórico, y que puede ser enunciada de la siguiente manera. Ya toda descripción del saber histórico, como toda descripción del conocimiento científico en general, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, no puede presumir de una objetivación última o de asumir la construcción de una verdad absoluta respecto a aquello que es objeto de descripción. Lo que se presenta, por tanto, es una pluralidad de posibilidades. Y el concepto de operación historiográfica es una más, entre otras, pero es un concepto que tiene que reconocer sus propios límites, al punto tal
de que el marco reflexivo que se instituye con el concepto de operación historiográfica es tal que presume fundamentalmente de un ámbito de pluralismo en cuanto a las posibilidades y perspectivas que se pueden jugar, no en términos de competición, sino en términos de compartición reflexiva. Se trata, en palabras de Michel Desserteau, de una revolución fundamental, porque coloca al hacer historiográfico en lugar del dato histórico. Y esto, en la perspectiva de Michel Desserteau, cambia el significado de la investigación. Voy a citarlo rápidamente. De un sentido revelado por la realidad observada, se pasa al análisis de las operaciones y de organizaciones de sentido implicados por operaciones interpretativas. Esta tesis permite confirmar el supuesto que señalé hace poco, de que el concepto de operación historiográfica implica una ruptura respecto a los marcos reflexivos previos, porque no guardan continuidad con lo que estaba en la base de la emergencia moderna de la historiografía o de la historia. No se trata de un ejercicio de fundamentación clásico al tipo de la habitual filosofía de la ciencia, que llega hasta mediados del siglo pasado, digamos, con plena autoridad. Pero tampoco, y esto me parece importante señalarlo aquí, en un seminario de teoría de la historia, tampoco resulta ya pertinente aplicar los típicos tratamientos de la teoría de la historia que heredamos desde finales del siglo XIX. En todo caso, tratamientos solidarios con los enfoques esencialistas y reduccionistas introducidos por, digamos, aquel esfuerzo de deliberación cognitiva conocida como epistemología o teoría del conocimiento. Ambas posturas, el ejercicio de fundamentación del saber histórico, pero también la teoría de la historia, comparten o compartían presupuestos centrales y terminaban ponderando las condiciones necesarias para producir la objetivación del pasado. Los tiempos donde predominaban dichas posturas han pasado ya para una reflexión que pone atención en las condiciones que guían los procedimientos por los cuales se generan los conocimientos historiográficos antes que sus cualidades de justificación formal o de su acercamiento a lo real. Las posturas que ahora guían las posibilidades de descripción de la historia, que vienen de la aplicación del concepto de operación historiográfica, tienen que reconocer un enunciado fundamental o una tesis general. Los conocimientos generados, si quieren, interpretaciones, representaciones, sobre eventos pasados, pero también esto implicaría toda referencia futura e incluso toda referencia al presente, están determinados por el tiempo de la operación historiográfica. Esta noción, por tanto, implica el establecimiento de un orden operativo característicamente sistemático, que es necesario ahora con urgencia analizar, distinguir, investigar. Pero es aquel que permite distinguir, que permite introducir una distinción fundamental, me parece, en este giro pragmático que he enunciado aquí. Es la necesidad de distinguir entre cognición y conocimiento. No es algo común en términos de la reflexión epistemológica, de la filosofía de la ciencia o de la teoría del conocimiento clásica, pero tampoco en el ámbito de las reflexiones habituales en el campo de la teoría de la historia que se desarrolla fundamentalmente en el siglo XX. Esta distinción asumiría, por tanto, la necesidad de distinguir entre el proceso, digamos, el ámbito de producción, y los resultados mismos de esa producción. La cognición vendría a ser el proceso, mientras que el concepto de conocimiento vendrían a ser los resultados de ese proceso. El giro pragmático apuntaría a la necesidad de enfocar de manera privilegiada el ámbito de la cognición y no tanto en la delimitación o deliberación de la validez de los conocimientos producidos. Si he hablado de operación historiográfica y de un orden cognitivo que se ciñe a este concepto, entonces es conveniente introducir el concepto mismo de sistema. Y me voy a permitir citar otra vez a Michel Desserteau. Por sistema hay que entender no la realidad de una infraestructura o un todo aislable, sino el modelo interpretativo constituido y verificado por una práctica científica, es decir, una organización coherente de los procedimientos. Y señalo estas últimas palabras, una organización coherente de procedimientos.
Si puede hablarse de cognición en el ámbito de un proceso sistemático de operación, entonces el conocimiento científico se define por el conocimiento histórico se define por el conjunto de prácticas articuladas que redistribuyen el conjunto de las formalidades establecidas o la construcción de modelos. Puede deducirse de lo anterior una tesis igualmente general, a saber, el tiempo de la operación historiográfica se constituye no en términos esencialmente presentistas. No implica, digamos, asumir esa tesis planteada por Hartog, entre otros. No es esto lo que está en juego ahí. Está en juego fundamentalmente establecer el ámbito condicional de toda representación historiográfica. Y ese ámbito condicional está dado fundamentalmente por el tiempo de la operación. Vuelvo a insistir en esto. Esta exigencia, asumir este presupuesto como exigencia central, se desprende de un enfoque que asume que la cognición refiere, por tanto, a un conjunto de producciones localizadas, realizadas en ámbitos temporales e institucionales precisos. Y dos preceptos se desprenden de lo anterior, que tienen que ver, aquí solo lo he planteado en términos indirectos, con el problema del tiempo y con las posibilidades que se abren en términos de hacer referencias pasadas, presentes y futuras. El primer precepto puedo denominarlo principio de limitabilidad. Todo modelo interpretativo responde a un conjunto de criterios que presentan límites precisos. Y es necesario tener en cuenta esos límites precisos. Por eso es importante ahora el concepto mismo de campo como forma constitutiva de la operación historiográfica. Todo lo que puede decirse al interior de un campo, donde se aplican modelos interpretativos de diverso tipo, tienen validez o están en relación directa con los límites, con este principio de limitabilidad, con ese conjunto de criterios previos, con ese conjunto de decisiones previas, de tal manera que están en referencia directa, todo lo que se puede decir fundamentalmente a este principio de limitabilidad o a esos límites o a esas fronteras que presenta todo modelo interpretativo. Se trata, por tanto, de estructuras autorreferenciales y que establecen una lógica diferencial en la producción cognitiva de la historia. El segundo criterio puede denominarse el principio de autorreflexividad y adquiere la forma de una recursividad desplegada por el saber histórico como producción operativa. Se puede entender este principio de autorreflexividad como una capacidad de revisar necesariamente y de manera continua el conjunto de procedimientos aplicados, digamos lo que he denominado aquí como cognición, así como sus resultados. Este principio de autorreflexividad ahora puede ser visto como un principio sin el cual la reproducción de la operación historiográfica no es posible. Es necesario, por tanto, este ejercicio, si quieren, de autocriticidad desarrollado por la propia investigación histórica, que es un mecanismo de control de la propia operación historiográfica, pero al mismo tiempo es la condición misma para su reproducción como lógica de investigación o como investigación historiográfica sin más. Lo que llamamos, por tanto, como científico refiere a un conjunto operativo que instituye, entre otras prestaciones, campos de objetos que definen las modalidades de esos tratamientos, digamos, la aplicación de los análisis correlativos, además de especificar las reentradas constantes de los resultados en el circuito de la propia investigación. Por tanto, se trata de desarrollos permitidos, en la perspectiva de Michel de Certeau, al aislamiento de un campo propio, principio de limitabilidad, y dependen en cuanto a su reproducción de la identificación de variaciones significativas, en otras palabras, principio de reflexividad. Ambos aspectos terminan introduciendo un cambio importante en los ejercicios de autodescripción y que están presentes en lo que se ha hablado hasta aquí. Se trata de un proceso de desontologización aunado a una necesaria desubjetivación de los procesos cognitivos. Y esto alcanza al propio concepto de tiempo o de temporalidad. Lo que ahora se asoma en el caso de la pandemia de manera más evidente, pero es un proceso que viene, yo creo, desde la segunda mitad del siglo XX, y es, digamos, la instauración
primero de un concepto de temporalidad radicalmente contingente, enfrentado fundamentalmente a la noción de incertidumbre. Se trata de un tiempo en tanto radicalmente contingente que introduce, por necesidad, índices de incertidumbre creciente, pareciera a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Pero esto expresa ese proceso de desontologización. El tiempo ya no puede ser pensado como una sustancia, como una realidad ontológicamente perceptible, de la misma manera que la noción de sujeto, al que se ha aludido aquí, como soporte de los procesos cognitivos, digamos, ambas vertientes, ambas perspectivas han perdido pertinencia para un ejercicio que se enfrenta a la necesidad de describir lo que es la operación historiográfica a partir por lo menos de estos dos preceptos que he mencionado solo aquí, principio de limitabilidad y exigencia de autorreflexividad. Precisamente este último rasgo, la reflexividad, reivindica un problema central que está presente, si quieren, como impronta en los trabajos de Michel Desserteaux, no solo en la escritura de la historia, ni siquiera en su segundo apartado, que lleva por título precisamente la operación historiográfica. Cómo observar al observador en un campo operativo particular. Eso es lo que intenta expresar la noción de giro historiográfico propuesta por Alfonso Mendiola, entre otros, por François Dos también. Es necesario observar las modalidades de construcción historiográfica y esta forma de observar las observaciones historiográficas se convierte en una de las cualidades más notables, si quieren, de la operación historiográfica, pero también de la operación científica en general. Este ejercicio reflexivo está en condiciones de observar lo invisible solo porque está capacitado para introducir más distinciones. Y el proceso se descompone en lo que Desserteaux denominó procedimientos, operaciones particulares que pueden ser enlazadas con anteriores o posteriores, lo que, por supuesto, requiere tiempo en su realización. Y es aquí donde la diferencia adquiere prioridad en los procesos de determinación de los enlaces. Lo que quiero afirmar hasta aquí es que si hay una lógica procedimental que ya no es reducible, digamos, al concepto de método o al concepto de lógica de investigación, no solo para el caso de la historiografía contemporánea, principios del siglo XXI, sino para todo proceso de investigación científica en su conjunto, es fundamentalmente la introducción de una lógica diferencial. Es, digamos, una dinámica operativa que requiere mayores niveles de recursividad al no haber criterios finales de certeza o correspondencia con lo real. Lo que encuentra ya presupuesto en la noción misma de autorreflexividad, pero también en el concepto mismo de incertidumbre. Por tanto, la incertidumbre es interna también al propio proceso de la operación historiográfica. Incluso se podría decir de otra manera, la operación historiográfica en su despliegue recursivo tiende fundamentalmente a producir y aumentar niveles de incertidumbre. Niveles de incertidumbre que son ahora inherentes a la propia operación historiográfica. La operación historiográfica actual, en términos de lógica de investigación diferenciada, historiográfica diferenciada, no puede ya reproducirse como lógica de investigación, sino es precisamente enfrentando directamente a estos índices de incertidumbre ocasionados por la propia operación historiográfica. Esta consideración me lleva a dos cuestiones. Primero, digamos, a la noción de modelo, que es importante en los trabajos de Michel Desserteaux. Este orden procedimental señalaría fundamentalmente la aplicación de modelos en el campo de la lógica de investigación historiográfica, particularizada por las diversas vertientes de investigación historiográfica, historia social, historia económica, historia ambiental, historia cultural, etc. Digamos, no es posible ya considerar que en esta lógica diferenciada de investigación historiográfica es posible establecer una suerte de investigación empírica sin la aplicación de modelos previos. Pero ahí la condición que señala Michel Desserteaux es interesante por varias razones. Primero, porque estos modelos son constituidos
desde otras ramas de investigación social, digamos, desde otras ciencias, particularmente las ciencias sociales, y son aplicados en el ámbito de la investigación historiográfica. Pero este concepto de modelo implica otro aspecto interesante que es necesario señalar aquí. Implica un aspecto teórico y un aspecto propiamente empírico, el concepto de modelo. En tanto, aspecto teórico incluye conjuntos conceptuales ligados a una expansión discursiva, si quieren, son las teorías formuladas desde diversos campos del conocimiento social. En tanto, este nivel implica competencia discursiva, puede hablarse de campos semánticos que permiten precisamente la conjunción entre los aspectos teóricos y los aspectos prácticos. Esta consideración involucra un precepto epistemológico de gran alcance, que es el siguiente. Existe, por tanto, una interdependencia entre el proceso metódico y marco general de referencia, donde este último manifiesta el condicionamiento teórico de toda investigación empírica. Dicha interdependencia determina toda la secuencia operativa. En otras palabras, no puede haber investigación ni aplicación metódica sin teorías esencialmente autorreferenciales. Es de esta manera como para Michel de Certeau, las ciencias históricas, me parece que el plural es importante, mantenerlo así, que es muy propio de la tradición alemana, se han convertido, en la perspectiva de Michel de Certeau, en verdaderos laboratorios de experimentación epistemológica, donde lo que se prueba es el valor del modelo en su doble aspecto teórico-práctico. Teórico en tanto poder producir campos delimitados de estudio, formular problemas pertinentes de investigación, articular formas de interrogación ajustadas a dicho campo, además de acreditar o validar las respuestas que puede aportar el conjunto de las secuencias. El proceso práctico puede analizarse como una forma de falsear no los enunciados particulares de las hipótesis historiográficas, sino los límites mismos de significabilidad del modelo. Son los modelos los que son falseados en términos de proceso metódico de investigación científica. El objetivo, por tanto, y esto tiene que ver con el concepto de incertidumbre, como una forma de reproducción de la operación historiográfica, es que al final la secuencia práctica, teórico-práctica de la aplicación de modelos en los diferentes campos de investigación historiográfica no se miden por su acreditación respecto a lo real, a su capacidad de objetivación del pasado o cualquier otro enunciado análogo o similar. Se mide fundamentalmente por experimentar los límites del modelo aplicado y medir su condición de variabilidad, por introducir, si quieren, variables respecto al modelo aplicado. Esta sería, digamos, la visión más general que aportó Michel de Certeau respecto al proceso de la operación historiográfica. Pero me gustaría, si quieren, para ir acercándome al final de esta exposición, es que esta manera de plantear las cuestiones a partir del concepto de operación historiográfica permiten introducir dos aspectos que tienen validez teórica fundamental. Uno es aquel que aludiría que las distinciones que heredamos desde el siglo XIX, que nos permiten distinguir entre investigación histórica o investigación de hechos respecto a la tradición historicista de finales del siglo XIX e historiografía como tal, han perdido validez como descripción cognitiva. Ya no resulta pertinente, a principios del siglo XXI, diferenciar entre una esfera que alcanza la objetivación de fenómenos pasados y un ejercicio secundario condicionado por su falta de exactitud enunciativa. La transformación, por tanto, que se gesta a partir de esta pérdida de validez de la distinción básica que permitió toda descripción o autodescripción del saber histórico, permitiría considerar a la investigación histórica como una historiografía en sí misma, como un nivel historiográfico en sí mismo, mientras que lo que habitualmente llamamos historiografía, y que está referida con el principio de autorreflexión que señalé anteriormente, se refiere a la necesaria función de revisión autocrítica del conjunto operativo llevado a cabo. Se trata, por tanto, en el primer caso de una historiografía en sentido restringido, mientras que en el segundo, la amplitud de la expresión se explica porque opera a nivel de las observaciones recurrentes de observaciones historiográficas.
Y esto permitiría asumir que la historiografía o la historia como disciplina no puede reproducir sus condiciones operativas sin esta autorreflexividad que aporta esta recurrente observación de las observaciones historiográficas. Un segundo aspecto que quiero señalar aquí, para terminar, creo que me adelanté un poco al tiempo que tengo previsto, pero está bien así, me parece, es que finalmente habría que asumir la pérdida de validez del propio concepto teoría de la historia. Y habría que asumir, este quizás es el llamado más alarmante que puedo hacer aquí, me parece que el concepto teoría de la historia ya no sirve mucho para amparar una forma reflexiva como la que he intentado identificar aquí. Y incluso este concepto de teoría de la historia que heredamos del siglo XIX puede considerarse como solidaria de las maneras habituales que han mostrado estas formas a partir de la filosofía de la ciencia o de la teoría de la historia que heredamos del siglo XIX de autodescripción del saber histórico o de descripción del saber histórico. Dos cuestiones tienen que ver con esta pérdida de validez del concepto teoría de la historia. Sigue siendo el concepto teoría de la historia y el vocabulario, digamos, el campo semántico que determina el concepto mismo de teoría de la historia, sigue siendo solidario con un precepto cognitivo que heredamos de la filosofía occidental moderna, particularmente la tradición kantiana, en su sistematización más profundamente alcanzada, y me refiero fundamentalmente a la distinción sujeto-objeto. ¿No? La teoría de la historia sigue pareciendo, si me parece a mí, sigue siendo solidaria con mantener la distinción sujeto-objeto para describir al saber histórico como disciplina científica. Pero además me parece que hay algo más grave, pero que es correlativo, digamos, a la asunción de esta distinción en el campo de la teoría de la historia. Y es que los ejercicios reflexivos de la teoría de la historia han exhibido, incluso los más críticos, una modalidad por la cual se exime de descripción histórica a la propia disciplina histórica. Digamos, lo que se ha evadido con el concepto de teoría de la historia, al final, ha sido la necesaria historización del saber histórico, lo cual pareciera ser, no pareciera ser, es fundamentalmente una de las grandes paradojas en el mantenimiento del concepto teoría de la historia. Terminaría con la siguiente afirmación. Todo este entramado que he intentado presentar aquí de manera muy sucinta, pero que requeriría, digamos, una reflexión más minuciosa y un desarrollo mucho más complicado que no es posible hacer aquí, implicaría que la historia, que la disciplina historiográfica es esencialmente una disciplina del presente, no una ciencia del pasado. Y habría que asumir con toda cautela, digamos, esta condición que no necesariamente llega digamos, al concepto de presentismo como tal. Si esto es así, entonces, y está determinada por el tiempo de la operación, la disciplina histórica, si esto es así, entonces esta disciplina historiográfica, en tanto ciencia del presente, es una ciencia que se caracteriza fundamentalmente por el manejo constante de incertidumbres y por el manejo constante de una fragmentación en términos de la construcción de estructuras temporales. Bueno, yo hasta ahí lo dejaría y terminaría con esta última afirmación. Muchas gracias. Bien, Fernando, muchas gracias por tu ponencia. Bueno, yo quiero decir 3 palabras solamente para finalizar y para dar el paso a las preguntas. Lo primero es nuevamente agradecer a la Universidad Adolfo Ibáñez, en particular al Departamento de Historia y Ciencias Sociales y al Departamento de Filosofía, porque han patrocinado este encuentro. Luego, no puedo dejar de agradecer a Rodrigo Escribano por su colaboración, por su ánimo de que este evento vea la luz, y por supuesto a Fernando y a María Inés, que han tenido la voluntad desinteresada de compartirnos su conocimiento.
Y para finalizar, no me voy a tomar más de 3 minutos. Voy a ocupar el concepto de teoría de la historia, a pesar de que Fernando nos ha invitado a dejarlo a un lado. Pero me hace mucho, en realidad me pone muy contento que finalmente, sin buscarlo, porque tienen que saber ustedes que a nuestros ponentes se les invitó con una carta blanca, o sea, propongan y hablen de lo que quieran. Y finalmente han llegado 2 ponencias que me acordé de uno de los teóricos más importantes de la historia, que es Rosen, y me acordé de esta invitación que hace este teórico alemán, de que la teoría de la historia trabaja desde 2 niveles. Uno vendría a ser esta metateoría o la historique en lengua alemana, ¿cierto? Que nos invita a reflexionar a partir de la cientificidad, los principios de conocimiento histórico, las reglas metodológicas y el análisis de la misma escritura de la historia o la operación historiográfica. Y ahí tenemos una serie de autores importantes, el mismo Desertor, Ricoeur y otros más. Y luego, dice Rosen, tenemos una teoría de objetos que también se preocupa la teoría de la historia, y paréntesis, estas son distinciones analíticas que obviamente están imbricadas, pero que hay que hacer. Una teoría de objetos, digo, que nos invita a reflexionar a partir de los enunciados teóricos de las transformaciones temporales o los tipos de relaciones con el pasado, el presente y el futuro, o hipótesis explicativas de procesos temporales. Y acá tenemos, ¿cierto?, los autores que han salido al debate, como la tesis de Artaud, Gassman, y me alegra mucho que haya salido también Zoltan Simon, porque me parece que es de los aportes más interesantes que se están dando en el último tiempo. Hago referencia a esto, pues en este seminario estas 2 conferencias remiten a cada uno de estos niveles mencionados. María Inés ha reflexionado acerca de nuestro presente histórico, desde ciertas herramientas que es la filosofía de la historia, y Fernando también nos ha invitado a pensar la operación historiográfica tomando distancia de las clásicas formas de abordar la escritura de la historia en diálogo con los aportes epistemológicos de fines del siglo XX. Solo para terminar, la teoría de la historia vio una renovación importante en buena parte del mundo. Debemos caminar en vías de despojarnos de los prejuicios de los padres fundadores de esta disciplina decimonónica que nos invitaban a pensar el pasado despojados de nuestro presente. Ese tiempo ha pasado. La teoría de la historia y la filosofía de la historia, y planteo la pregunta si vale hoy esta distinción, se esfuerzan por comprender la escritura de la historia a posteriori, de su enunciación, y cuestionan la historicidad de su quehacer como la misma historicidad humana. El cómo nos relacionamos, evocando Koselleck, ¿cierto?, con nuestros campos de experiencia y con nuestros horizontes de expectativa. Le doy las gracias nuevamente a todos quienes se han conectado, a nuestros ponentes, y damos paso a nuestro momento de preguntas. Si os parece bien, ya conocéis todos el mecanismo, me imagino, después de tantos meses de aislamiento, la mano azul en la sección de participantes. Yo creo que es el mejor medio para que pidáis la palabra. Por supuesto, también María Inés y Fernando tienen permiso para preguntarse entre sí, es decir, ya abrimos un diálogo total, absoluto. Si nadie se atreve, yo tengo un par. Yo me atrevo, ¿eh? Si nadie levanta la mano. Evelia la está levantando, creo. Tiene el micrófono. Sí. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, Evelia. Bueno, en primer lugar quiero agradecerles a los 2 ponentes. Definitivamente ha sido un regalo tener esta oportunidad de volver a hablar sobre asuntos que interesan, que nos tienen, que nos mueven, que nos tienen siempre atentos a de qué se trata esto de pensar el tiempo y de pensar la historia, y particularmente de pensar el quehacer de los historiadores. Yo, bueno, en general quisiera referirme a 2 o 3 puntos que me han suscitado tanto la participación de María Inés como la de Fernando. En primer lugar, quisiera decir que, bueno, en vista de que aquí se ha hablado de muchos autores que han inspirado estas reflexiones, pues yo solamente puedo poner sobre la mesa los que a mí me han inspirado para tener muchos años pensando en esto y a qué se puede llegar en estos momentos en que la palabra incertidumbre es la que nos tiene totalmente condicionados. O sea, creo que
una palabra que no está quizá ya en uso, que se ha erradicado del ámbito del pensamiento de la teoría de la historia o de la filosofía de la historia, que para mí es muy pertinente lo que Ovalle ha comentado de si valdrá la pena seguir manteniendo o procurar esa distinción. Lo que sí quisiera decir es que digamos que la palabra es circunstancia, o sea, desde cuándo, cuáles autores, quiénes nos llamaron a pensar en la circunstancialidad del sujeto que piensa el tiempo o que escribe sobre lo que ocurrió en el tiempo y sobre lo que espera del tiempo. En realidad todo esto está, digamos que ya hace tiempo, ahora sí que hace tiempo, flotando en el ambiente. Creo que desde mediados del siglo XX es bastante patente que esa preocupación estaba girando y que le pondría varios diques a la pretensión de objetividad del conocimiento histórico. Entonces, digamos que de ahí que concuerde muchísimo con muchas de las cuestiones que ahora se han mencionado y que me lleven a pensar en uno de los autores que yo he seguido con bastante gusto e interés, que es José Gaos, el filósofo que vino a México y que dejó una huella bastante importante para pensar en el asunto historiográfico. Y que entre algunas de las proposiciones que nos planteaba sobre el quehacer de la historiografía, planteaba una que a mí siempre me ha llamado la atención y que tiene que ver con lo que María Inés mencionaba, y era la pregunta de si la historia era mayor, igual o menor que humanidad. Yo me pregunto hoy si la palabra humanidad también nos llamaría a nuevas preguntas, si el hecho de que la historia incorpore cada vez más elementos al sentido de humanidad no implica esa captación de la parte animal de los humanos y de la parte humana de los animales. O sea, creo que es una cuestión que está también allí presente porque se nos hace hoy una necesidad. También quisiera decir que esta pregunta de la historia mayor o menor que humanidad me lleva a pensar que de todas maneras, sea cual sea la igualdad que tenemos con los otros seres que pueblan el mundo, es una realidad que, si no, no estaríamos aquí, que nos pensamos como responsables de muchas de las cosas que ocurren en alguna medida. ¿Hasta dónde y con cuáles límites? Pues eso es lo que la incertidumbre nos está obligando a enfrentar. Pero en esta sentirnos responsables es en donde yo creo que las contribuciones de la reflexión sobre el tiempo presente, sobre la condición limitante y limitativa que tenemos como humanos, es una obligación a revisar nuestra finitud ecológica y nuestra finitud moral. Y bueno, simplemente quería comentar que estas dos cuestiones me las han puesto sobre la mesa los dos ponentes y que les agradezco la presentación. Gracias, Evelia. Me parece que la mejor forma, no sé si estás de acuerdo, Rodrigo, en que vayamos contestando inmediatamente para que no se arme confusión. Así que le doy la palabra a María Inés y Fernando para contestar a Evelia. Bueno, agradezco las preguntas de Evelia. Muchas gracias. Bueno, la historia como disciplina es una historia que nace posilustrada, por eso yo marqué la invención de lo humano como la invención que hacen en Occidente, sobre todo los franceses después de la Ilustración. O sea, y que la historia versa solamente sobre lo humano y qué debe ser entendido por lo humano, y estas distinciones que hay entre lo humano y lo animal, o lo humano y lo natural, que un montón de conceptos contemporáneos han venido a desafiar, como por ejemplo el concepto de antropoceno, o el concepto de lo transhumano, o el concepto de lo poshumano, en donde todavía el humano, según mi perspectiva, sigue siendo el centro, porque cuando hablamos de transhumano, poshumano, antropoceno, son todos conceptos que giran sobre el antropo, lo humano, etcétera, etcétera. Lo que esta pandemia me hizo reflexionar es que atrás,
que ha quedado, aún en aquellas teorías ecológicas, en las humanidades ecologistas, que podemos nombrar un montón de autores en el medio, qué desdibujado que ha quedado nuestra condición animal y la limitación que nos pone ser seres biológicos. Por otro lado, y apuntando a la cuestión de la responsabilidad, de ahí la propuesta mía, es decir, si somos responsables, por eso me quedaba con la primera propuesta de Haraway. Bueno, hagamos amigos, hagamos parientes y no bebés, y no con la segunda, no hagamos bebés. Si somos responsables ecológicamente en serio, cosa que no lo hemos demostrado, porque si hay algo que muestra el texto que es el que cité últimamente, de Animales a Dioses, es que somos una especie depredadora, que somos fundamentalmente depredadores, que no somos responsables del mundo que vivimos. Bueno, una de las... es pensar seriamente en la finitud, no solamente predicarla, sino, y eso también revisaría nuestro concepto de qué es lo histórico, tan fundamentalmente antropocentrado, revisar también la multiplicidad de las temporalidades, revisar también qué es lo que queremos como mundo político, es decir, cuando yo hablo de una vida emplazada, estoy dando lugar a la segunda que Haraway niega, a hacer bebés, pero para eso, es decir, debemos tener poblaciones para lograr equilibrios ecológicos responsables. ¿Qué es lo que hacemos? Por lo menos ponerlo como un momento para pensarlo. Y en este punto, de acuerdo a la cuestión que terminó planteando la ponencia de Fernando, acuerdo con Fernando que hay una revisión total acerca de qué es o qué debe ser o qué alcances tiene la disciplina nuestra de filosofía, teoría de la historia, pero fundamentalmente no creo que tenga que ver con el tema de filosofía de o teoría de, sino la redefinición de qué es lo que entendemos por lo histórico. Ese es el tema. Y la definición de lo que entendemos por histórico viene involucrada de la mano por lo que entendemos por temporal. ¿Y quién es histórico y quiénes somos los históricos? Y de vuelta, ponernos de nuevo en el centro de la escena. Nada más. Creo que me toca a mí, ¿verdad? Sí. Bueno, sí, Fernando. Gracias. Siguiendo a María Inés, yo creo que esa idea de la historia como historia humana ya no resulta pertinente, adecuada, ni siquiera moralmente permisible seguirla sosteniendo. Ni siquiera eso. Tendríamos que romper con esa idea, primero, muy fuerte de superar, muy fuerte de volverla entendible para los demás colegas historiadores, y es que la historia ya no puede ser pensada en términos de historia humana, ni en términos de el hombre como sujeto de la historia, ni en el sentido de que la historia debe dar cuenta de todo fenómeno humano per se, podríamos decirlo así. Y esto tiene que ver con el contexto de emergencia de la historia como disciplina científica, si quieren verlo así, que es finalmente el concepto de ciencia del espíritu, podríamos decirlo, ¿no? La historia fue el modelo de toda ciencia del espíritu. Hay, por tanto, un basamento antropológico, fuertemente antropológico, en
la condición a partir de la cual la historia se convierte de ser un discurso meramente moral y retórico a un discurso, si quieren, científico, o de otro tipo, ya no moralizante. Y ese basamento es finalmente un basamento antropológico, es el concepto de hombre que heredamos de la Ilustración y que ha sido sometido a una revisión crítica muy fuerte a lo largo del siglo XX y que ya ni siquiera es sostenible en términos de lo que ahora se maneja como reflexión epistemológica. El hombre ya no es el sujeto de la cognición, ya no es el soporte de los procesos cognitivos, ya no se plantea así en las teorías epistemológicas de principios del siglo XXI, eso ya pasó. Es interesante que ahora esto nos ponga en el tapete, de nueva cuenta, a una revisión conceptual muy profunda, que tiene razón María Inés, tendría que pasar necesariamente por el concepto mismo de historicidad. Pero a mí se me pone frente a mis perspectivas que he trabajado durante los últimos años, la necesidad no de una reconversión conceptual, sino de la posibilidad de construir otro vocabulario diferente al vocabulario que ha amparado las descripciones con un fuerte basamento antropológico que viene del siglo XIX. Bueno, que viene de toda la tradición ilustrada. Por tanto, incluso el propio concepto de historia tiene que ser sometido a una revisión conceptual, pero esto me parece a mí que ya no supone una reconceptualización del propio concepto de historia, sino incluso de acercarnos, si quieren, a la desaparición misma del concepto de historia como definición de un campo de investigación particular. Porque, insisto, seguimos corriendo el peligro de un retorno a esa base antropológica que estaba presente, digamos, como evidencia, como certeza última, como garante última del conocimiento historiográfico a finales del siglo XIX y que duró, yo creo, que los 80 primeros años del siglo XX. Eso es lo que podría decir al respecto. Bien, gracias. Alberto Fragio había levantado la mano. Sí. Le damos la palabra. Sí, hola, buenas tardes a todos. Quisiera también agradecer a los organizadores, ¿no?, por este evento y a los ponentes. Yo tengo una pregunta para Fernando Betancourt, que es también, por cierto, un gran amigo, y aprovecho para saludarle. Quisiera preguntarle a propósito del problema de la aparición de las quiebras comunicativas en el ámbito de la historiografía, sobre todo en lo que a veces aparece etiquetado como las corrientes historiográficas, ¿no? En ese sentido, es un hecho bastante notable que al interior de la propia disciplina histórica a veces se producen escisiones en la manera de trabajar el material histórico, de producir relatos. No sé, por poner un ejemplo muy concreto, ¿no?, la contraposición esta famosa entre la microhistoria, a lo Ginsburg, frente a la historia universal, ¿no?, cultivada en ciertas tradiciones de los anales. Entonces, quería preguntarte, Fernando, si este enfoque que nos has presentado, que quizás se podría llamar una especie de metateoría de la historiografía, por llamarlo de alguna manera, ¿de qué forma puede asumir estos casos de ruptura epistémica? Es decir, si este tipo de enfoques, inspirados en Michel de Certeau, en Luhmann, ¿acaso no están en el fondo como rehabilitando una suerte de sujeto trascendental para el cual está en condiciones de acceder a todo tipo de relato histórico, de relato historiográfico, y en ese sentido establecer cuáles son sus condiciones de posibilidad? Si uno, digamos, renuncia a esta posibilidad de un sujeto trascendental en el ámbito de la historiografía, me pregunto si acaso no caeríamos en la contrapartida también que muchas veces genera cierto temor, que es la aparición de formas de relativismo o de formas de pluralismo epistemológico que quizás no son inconmensurables entre sí. Bueno, aprovecho para enviarles a todos un saludo. Muchas gracias. Contesto, ¿verdad? Gracias. Sí, por favor, Fernando. Gracias, Alberto. Un saludo, Alberto. Me da mucho gusto que estés aquí presente de manera virtual. Habría que asumir el relativismo con toda fuerza.
y no pensar que es un inconveniente. Incluso el pluralismo epistemológico. Vamos, no habría que asumirlo en términos de lo que ya no tenemos remedio más que hacer eso, sino porque la propia lógica de investigación historiográfica lo ha generado, lo ha mostrado. Vamos. A mí cada vez se me hace más difícil pensar, incluso desde el siglo XIX, revisar lo que pasó con la historiografía desde el siglo XIX, bajo el concepto, por ejemplo, de disciplina histórica, a partir de un concepto que presume unidad teórica y metodológica, donde las desavenencias parecen ser anomalías, digamos, respecto, si quieres, a un paradigma central definido por la autoridad que logra alcanzar ese paradigma. Me parece que no. Me parece que incluso desde el inicio, desde la vieja historia de las ideas, desde la vieja historia diplomática y política a finales del siglo XIX, lo que hay es una... A ver, lo voy a decir en términos negativos, pero me parece que es positivo finalmente. Hay una falta de centralidad y una falta de teórica y de centralidad metodológica. Y lo que hay es una continua fragmentación en términos de vertientes historiográficas que ni siquiera desaparecen. La historia de las ideas sigue gozando de buena salud a principios del siglo XXI. La historia diplomática también, vamos, no han aparecido, se ha abierto digamos, el campo de investigación historiográfica, se ha diversificado, se ha fragmentado, al punto, yo lo he denominado un proceso de fragmentación, pero que tiene que ver con las relaciones que cada corriente historiográfica ha guardado con no otras corrientes historiográficas, sino con otras ciencias, particularmente ciencias sociales, con la economía, con la antropología, con la psicología, incluso con el psicoanálisis, con las ciencias ambientales, ¿no? Ahí ha habido un trasiego de modelos y de elementos conceptuales que se han originado en estos campos de investigación hacia la fundación de vertientes historiográficas, como por ejemplo la historia económica, la propia historia de las ideas de finales del siglo XIX, responden, digamos, a esta lógica transversal de la investigación historiográfica, al punto de que es curioso que pareciera, para utilizar el vocabulario kuhniano, al que no sé por qué me has dado pie a hacerlo, pero bueno, se podría decir que hay un factor de conmensurabilidad entre diversos campos de investigación histórica y las ciencias a partir de las cuales se han generado estos modelos y estos vocabularios conceptuales y categoriales. El caso más visible es, por supuesto, la historia económica respecto a la teoría económica y la historia social respecto a la sociología, si quieren, o la antropología social. Y hay un factor de inconmensurabilidad muy notable entre las diferentes ramas de investigación histórica. Digamos, no hay diálogo historiográfico entre historia económica, historia de las religiones, historia social, historia cultural. A mí se me presenta que la historiografía es un conglomerado operativo que no tiene unidad previa, sino que su función está por otro lado. Tiene que ver fundamentalmente con este proceso de fragmentación y con un pluralismo epistemológico que se oculta pudorosamente, pero que ahora ya no resulta conveniente seguirlo ocultando, porque está ahí presente, precisamente en este proceso de fragmentación. Por tanto, hay que asumir el relativismo, yo creo. Hay que asumirlo porque no tenemos de otra. Pero relativismo no quiere decir arbitrariedad, sin duda. No quiere decir arbitrariedad. No quiere decir que se pueda decir lo que se quiera en cualquier momento, ¿no? Precisamente lo que enuncié como principio de limitabilidad limita las posibilidades que se abren, ¿no? Es una forma de control. Y ya no hay, me parece, manera de regresar a conceptos previos como el sujeto trascendental kantiano. Lo que nos queda es eso. Bueno, hay que asumir con toda fuerza la situación en la que estamos. Y la situación en la que estamos es la de un pluralismo epistemológico, pero no es algo que haya que superar, sino es una situación que incluso promueve la investigación científica de punta en la actualidad, no solo en términos historiográficos. Es lo que podría decir al respecto. David Oviedo había levantado la mano. Mientras David habla, id pensando si tenéis alguna cuestión más y si no, ya vamos dándole cierre. David, por favor. Muchas gracias por la oportunidad, por el evento que ha sido muy interesante y las dos ponencias, por supuesto. Para Fernando tengo una consulta sobre la recepción del Luhmann en la ciencia histórica. Porque por lo que conozco de la teoría de sistemas, digamos,
tiene un carácter bien abstracto, sin duda, como jerga conceptual, etcétera. Usted lo conoce también muy bien. Y me pregunto cómo se da la recepción dentro de un campo profesional que se vincula más con lo empírico, con la singularidad, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, en el fondo siempre se da ese divorcio entre teoría y práctica historiográfica, pero cuán acentuado es en el caso del vínculo Luhmann y ciencia histórica. Y otra pregunta más puntual, para Fernando igual, sería sobre esto de los límites de la significatividad de los modelos. En el fondo, ¿cómo se selecciona la preferencia por cierto modelo? Si ya no se refieren a la realidad empírica, o la verdad, si se quiere. En el fondo tiene que ver con operaciones propias como de la comunicación historiográfica, en fin, eso como pregunta. Gracias. No, muchas gracias. No quería hablar del Luhmann hoy, pero siempre causa revuelos. En fin, incluso para mí mismo. Lo que pienso al respecto es lo siguiente. Si he llegado a Luhmann, ha sido por el propio concepto de operación historiográfica de Michel Dessertaux. No son nociones, la teoría de sistemas y el concepto de operación historiográfica no están tan alejadas como uno podría suponerse. Más aún me parece que el propio concepto de operación historiográfica planteada por Michel Dessertaux a mí me ha exigido una lectura desde la teoría de sistemas de Michel Dessertaux. Pero yo quisiera decir algo más al respecto. Porque lo que yo ahora hago, que ya no lo puedo definir como teoría de la historia propiamente dicha, sino como epistemología, digamos, sin más, yo me dedico a la epistemología, pero no la vieja epistemología, sino esa epistemología que, bueno, acaba de hablar Alberto Fragio, que es un gran conocedor de la epistemología histórica, es esa epistemología de vocación historicista, que está amparada en la historia de la ciencia, en el concepto de epistemología histórica, y que yo, desde mi perspectiva, la teoría de sistemas en Luhmann, asume una cierta vocación historicista, en el sentido no del historicismo del siglo XIX, vamos, sino de que los procesos cognitivos están amparados en contextos históricos, sociales y culturales precisos. Más aún están determinados por esos contextos. Yo he llegado a la teoría de sistemas porque me parece que gran parte de los aportes de la epistemología que han sido aportes epistemológicos y que han roto con los modelos de reflexión epistemológica previa de la filosofía de la ciencia, de la filosofía analítica, del neopositivismo lógico, en fin, ¿no? Han provenido de la propia investigación científica, no tanto de la reflexión filosófica. Y estoy pensando en el caso, por ejemplo, de la investigación en neurociencias, en el ámbito de las ciencias cognitivas, en el ámbito de la cibernética, particularmente segundo orden, en el campo de la física mecánica particularmente, en el ámbito de la termodinámica. Ahí se han producido grandes aportes epistemológicos que curiosamente se han conjuntado en la teoría de sistemas bajo este enfoque sociológico planteado por Luhmann. Ahí hay una epistemología que se denomina constructivismo operativo y que retoma todos estos aportes, pero que han sido producto de la propia investigación científica de punto. El propio concepto de autopoiesis, por ejemplo, o el concepto de acoplamiento estructural que funciona en el ámbito de la teoría de sistemas de Luhmann, no solo ahí, vienen de otros aportes, vienen de desarrollos previos, sin duda, se da en el campo de la microbiología, de la biología celular, muchos de ellos. También en el ámbito de la termodinámica, en fin. Me parece muy interesante esta vertiente porque introduce una visión epistemológica de un nuevo tipo que no huye del relativismo, sino que lo asume directamente, pero que no oculta su vocación historicista. Y esto me parece interesante en el caso de Luhmann. Hay una exigencia central desde el ámbito de la teoría de sistemas y es historizar los procesos cognitivos. Ahora, ¿qué se entiende por eso? Eso es uno de los grandes problemas teóricos. Y por supuesto, es una teoría altamente sofisticada, muy abstracta, pero que yo creo que también implica un diagnóstico de la situación en la que estamos. Porque pareciera, yo veo algunos campos de investigación historiográfica muy precisos, por ejemplo, la historia ambiental. Los datos que se manejan, al final, en términos de investigación empírica particular, ¿no? Por ejemplo, en la historia ambiental, pero también en la nueva historia política,
son producto de edificios conceptuales altamente abstractos. No hay datos, si quieren, vamos a los datos, que guían ahora toda interpretación historiográfica, son producto, efecto, inducido por edificios sumamente abstractos en términos teóricos. Entonces, hay una reconversión no solo de las relaciones entre teoría y práctica, sino también entre abstracción y concreción, podríamos decirlo, de tal manera que ahora lo que se nos aparece como concreto es en realidad producto de edificios conceptuales sumamente abstractos, sumamente abstractos. Y el ejemplo de la termodinámica, particularmente la que se desarrolla a partir del segundo principio, que es la entropía, es sin duda uno de los ejemplos más interesantes, en mi opinión, ¿no? Muchas gracias. Maravilloso. Vamos con Elisa, que había pedido la palabra, y si os parece, tras esto yo creo que tenemos también que ser conscientes de la finitud de este seminario y emplazarlo bien como ha pedido María Inés que hagamos. Entonces, la pregunta de Elisa, y como mucho aceptaríamos una más. Elisa, por favor. Ahí sí. Ahora se te oye, eso es. Bueno, muchas gracias por la invitación y por poder participar de estas excelentes presentaciones. Mi pregunta es para el profesor Betancourt.